Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News Latam y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Milagros Gismondi, que es economista jefe de Inbec Consultores. Hola Milagros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Milagros, vamos a aprovechar que te tenemos acá para ir echando luz sobre algunas cuestiones que vienen haciendo rum rum en el mercado en los últimos días y semanas. En el más reciente, ayer, bueno, el INDEC publicó el EMAE, que confirma algo, ¿no? Que vienen criticando ahí un poco el mercado, que es esto de que la actividad no termina, ¿no? De repuntar, sobre todo la industria, el comercio. Ayer hubo leve, pero la primera caída interanual en 14 meses. ¿Cuál es su visión de ustedes de cómo está la economía, sobre todo la industria, el comercio? ¿Cómo lo están viendo? Bien, a ver, algunos números bien claros y que dejan claro cuál es la realidad es, el año va a terminar con un crecimiento económico interanual, eso es un dato, pero que es un crecimiento que, decimos los economistas, es de arrastre estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el crecimiento se dio en la segunda mitad del 2024 y eso, dado que la primera mitad hubo una recesión muy fuerte, eso te dejó un nivel de una economía más alta que la del 2024. Pero en realidad cuando uno ve 2025 con los números que, como vos decís, salieron ayer, se Ujú. ve que en el año prácticamente no se creció, o sea, va a crecer el año, comparando año contra año, en Exacto. torno a 4,2%, probablemente termine, pero cuando ves noviembre, por ejemplo, que es el dato que se publicó ayer, versus diciembre del 2024, ves que los niveles están prácticamente estancados. Entonces, Ujú. eso es una realidad. Pero además, está un poquito lo que también vos me preguntabas, que es incluso en ese 4,2% de crecimiento o en todo lo que es el periodo de Javier Milei como presidente, lo que se ve es una muy marcada heterogeneidad sectorial. Entonces, por eso también es que este 4,2% o incluso si nos fijamos noviembre del 25 a noviembre del 23, o sea, justo Sí, antes de que empiece el gobierno, la actividad en su conjunto está 4,1 por ciento por encima, o sea que hubo un crecimiento o sea, dos años atrás, si sí, comparamos noviembre, pero también muy marcada la heterogeneidad. Tenés sectores ganadores como el agro, la minería, intermediación financiera, que son los bancos, creciendo a un promedio del 10%, y después sectores que son más marcadamente perdedores, que es ujú. la industria, la construcción, el comercio un poco más mixto, al principio muy perdedor y ahora recuperando, que están de ese noviembre del 23, bueno, 7% por debajo. Y Sí. esas dos velocidades se sienten. Claro, vi un informe recientemente que decía en el volumen de lo que impactan estos rubros, en el porcentaje del empleo, tienen mucho más peso, ¿no? Digamos, los sectores ganadores emplean menos gente que los que están perdiendo. Entonces, tal vez eso también influye en esta percepción, ¿no? De como que la economía es de freno, o bueno, por lo menos es lo que se siente un poco más en la calle, digamos. Sí, son sectores que emplean mucho menos. De hecho, cuando ves, sobre todo en el empleo registrado, ¿no? Ujú. Que es como más claro la composición sectorial, el 50% del empleo registrado está en estos sectores que son perdedores, Claro. mientras que los ganadores un 25%, después un 25% en los sectores que son un poquito más neutros, pero un 25% del empleo está traccionado por los ganadores. Y además con algo que también es una característica de este proceso, los sectores más bien urbanos, sobre todo del conurbano de Buenos Aires, que obviamente no es la única realidad de Argentina, pero la que siempre hay un sesgo porque desde las noticias pasan muchas veces por capital, etcétera. Bueno, los sectores urbanos también son estos, son justamente la industria, la construcción, que son los más golpeados, versus minería, agro, que son los sectores no solamente por la región AMBA, sino, de nuevo, más en el interior, no solamente la Argentina, sino en sectores, no en ciudades, no en grandes ciudades. Entonces ahí es donde también se ve estas dos velocidades muy claras. Cuando ves Sí. el empleo, por ejemplo, bueno, sí, el empleo en algunas provincias
sí muestra un dinamismo, el empleo en GBA claramente no, tiene una marcada caída. Entonces, eso es lo que siente la calle. Exacto. Y bueno, lo otro que suele, que en Argentina estamos acostumbrados a medir el termómetro es cómo vienen los precios, ¿no? La inflación siempre está, nunca pasa de moda, digamos, y en los últimos meses se vio como que estamos como en un nivel de amasetamiento un poco arriba, un poco abajo, alrededor de un 2. Digamos, en un momento pasó a ser una mala noticia, ahora si se va por arriba, bueno, siempre está como, esto no está funcionando, bueno, como que quedó ahí, ¿no? Digamos, bajamos y ese parece ser como el amasetamiento también para este año. Esto me gustaría conocer ustedes cómo, porque hasta acá dentro de todo, digamos, ahora como que la inflación quedó estándar ahí, parece ser lo que pinta como para acompañar el 2026, digamos. ¿Qué falta ahí? O ese es como nuestro piso, digamos. No, no es nuestro piso o el piso de Argentina. Sí hay que destacar varias cosas. Una, que los procesos de desinflación son siempre muy difíciles, o sea, no es que sean sencillos, sino es que la tarea del 2024, sobre todo, haya sido sencilla, pero es más fácil bajar una inflación del 20 y pico por ciento mensual a un 3, o sea, un 4, 3, incluso 2%, que el último tramo, ¿no? Bajarla ya a niveles más acordes en realidad a lo que son los niveles mundiales, ¿no? De Ujú. inflación. Yo siempre digo, es como los kilos, los primeros kilos comiendo algo de verduras uno los Los baja, ya bajamos rápido. después no se puede. Entonces, No. digo, me parece que tiene que ver con que por ahí se pusieron expectativas demasiado rápidas, o sea, como, bueno, se venía bajando todos los meses, se llegó a 1,5 en mayo de este año y Ujú, dijeron, bueno, ya está, no hay más inflación en Argentina. La realidad es que los procesos de desinflación en general, en los planes de estabilización, llegar a una inflación de un dígito, que es el objetivo de Argentina, o sea, de un dígito anual menos del 10%, han llevado 6, 7 años, ¿no? Entonces, por un lado eso no necesariamente es una mala noticia, sino es parte de este tipo de del procesos. proceso. Pero también es cierto que sí, que en algún momento se dijo, bueno, esto ya no vamos a pensar más en inflación y rápidamente vamos a llegar en torno a 20, 10% interanual, y bueno, eso no es tan fácil y se está viendo, ¿no? Con estos niveles que, como decís, está en torno al 2%, algunos meses, Ujú, o sea, de nuevo, se había sobre festejado ese 1,5 de de mayo. mayo y ahora se trata de matizar un poco el 2,8 de diciembre. Bueno, hay un poco de las dos cosas que en realidad es como vos decís, un amesetamiento. El mercado sigue viendo este amesetamiento. Cuando vemos lo que es la inflación break-even, o sea, a qué inflación está viendo el mercado Ujú, cuando opera en las acciones y demás, o sea, y en los activos financieros, esa inflación se sigue quedando, ¿no? En torno al 2, más hacia fin de año va bajando. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Es que el proceso de desinflación va a ser más lento que lo que algunos analistas por ahí consideraban en el gobierno, pero va a seguir la desinflación. Y para decirlo concreto, el 2025 terminó con 31,5 de inflación. Nosotros vemos una inflación que termina el 2026 en torno a un 23-25%. O sea, se baja un poco más, no se baja, digo, no vas a seguir festejando de nuevo grandes logros, ¿no? Va a ser más lento y no tan lineal. ok, pero siguen viendo que esta tendencia, digamos, continúa ahí. Bueno, sabemos que es una de las líneas económicas del gobierno. Lo importante es, ¿no?, que puedan, digamos, que no ven un retroceso. Y en esta línea, hablando sobre metas del gobierno, bueno, estamos a mitad de casi terminando enero con el nuevo, no sé si el nuevo esquema cambiario o el ajuste, ¿no? El famoso ajuste de las bandas que permitió, bueno, iniciar la famosa compra de reservas que tanto el mercado le demandaba. Y acá también me gustaría indagar en cuál es su visión, porque vi esta semana también muchos analistas consultando y en Twitter como que iniciada la famosa compra de reservas que vienen comprando, hay días que compran más de 100 millones de dólares, días que compran dos, el clima en el mercado es como que parece ahora no estar de todo contento. Digamos, se está comprando como querían. ¿Qué es lo que no termina? No se creen que el gobierno pueda con esta plata cumplir los vencimientos, la imagen de los default nos precede. ¿Qué es lo que no termina de convencer? Porque es como que ahora la compra de reservas no están todos tan contentos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando?
Sí, como vos decís, era algo muy, muy esperado y se está dando, y sin embargo el riesgo país sigue en torno a esos 500, casi 600 puntos, ¿no? Un poquito por Ujú, debajo de los 600 puntos, que son números que no son suficientes para salir a colocar deuda afuera o afuera. realmente colocar en cantidades. Bueno, sí, es que sigue habiendo dudas sobre el esquema cambiario más allá de estas compras. Pensá que igual es una época fuerte de liquidación y sin embargo, si bien está habiendo compras y ya se acumulan alrededor de 800 millones, que si fuese que se mantiene en este ritmo durante el Ujú, año, es un buen número de compras, pero bueno, el mercado siempre, como vos decís, primero que para volver a confiar en Argentina no solamente son un par de años de los deberes bien hechos, sino es tratar de revertir una historia, ¿no? Entonces esa historia que nos precede con 9 defaults, etcétera, implica que a veces hay ciertos gestos que hay que sobrereaccionarlos y hay que exagerarlos, ¿no? Digo, de alguna forma. En lo fiscal está muy clara el ancla y la disciplina fiscal, ujú, pero en lo cambiario sigue generando dudas y parecería ser que es insuficiente. Y digo, y acá me pongo más allá de la lectura de lo que está pasando en el mercado, cuando uno ve los vencimientos tanto del 2026, de lo que queda, y sobre todo 2027, ahí es donde empiezan a entrar un poco las dudas, ¿no? Porque 2026 ya se hizo el primer pago importante sí, del año, pero con un RIP, o sea, digo, no volviendo realmente a los mercados, entonces no se pone en duda que se pueda pagar, pero sino en qué condiciones se pueden pagar esos vencimientos. Y sobre todo 2027, que ya es un número más abultado. Entonces creo que el mercado todavía está esperando más. Está esperando que esta aparente priorización a la acumulación de reservas y que de alguna forma se retrase un poquito la prioridad del tipo de cambio y de la inflación sí. sea consistente en el tiempo. Eh, pero sí es cierto que ya todas las noticias positivas que debería haber tenido el mercado para que el riesgo país baje ya se dieron, una buena elección, algo de recompra de Claro. dólares. Entonces, y el mayor problema, y con esto corto esta parte de la respuesta, es que la ventana para volver a los mercados tampoco es tan alta. ¿Por qué? Porque aunque no es un año electoral el 26, una vez que pasamos mitad de año, ya nos ponemos con la cabeza en el año electoral, que es el 27. Entonces, yo creo que todo es más un tema de timings y de estrategias que hoy está pesando, ¿no? Ya pesa, En no ¿no? poder salir en la ventana esta. Eso quería preguntarte, ¿cuánto hay de temor a una continuidad, ¿no? Porque bueno, ahora se están sentando las bases, pero digamos, la elección de medio término no fue fácil, hubo que salir a ajustar la estrategia, con todo con todos los ruidos y digamos con todo lo que requirió, y entonces, ¿cuánto está pesando? ¿Qué sigue? Digamos, ya se empieza, ya se está pensando en si es posible una continuidad, en quiénes serán, cómo sigue más allá del famoso plan ahora del actual, digamos. Es que sin duda, sobre todo estos planes de estabilización, la historia sobre los planes de estabilización, además de esta paciencia que hay que tener por ahí con la inflación, hay que tener una continuidad de las políticas. No quiere decir que específicamente ni de los mismos equipos, etcétera, pero sí de las políticas y la visión de país. Creo que el riesgo político está presente siempre en Argentina. ¿Por qué? Porque como somos tan pendulares, eso implica que no solamente puede haber un recambio, sino un recambio de la visión, ¿no? Digo, de ahora está habiendo una marcada tendencia no solamente a la disciplina fiscal, que yo intuyo que llegó con más, o sea, con pie firme, ¿no? Digo, me parece que no va a ser tan fácil revertir esa pata del pilar, pero sí todo lo que tiene que ver con la apertura económica, digo, ciertos cambios que se están dando, que, bueno, el mercado para apostar fuerte requiere ver que eso va a poder continuarse. Que las elecciones, sin duda, más allá de lo difíciles, es una apuesta no solamente política, sino es que la sociedad banca o apoya este tipo de reversiones y eso es importante. Pero bueno, los números finos de
si cierra o no cierra la cuenta corriente, digo, con cuántos dólares es capaz de acumular este programa económico, etcétera, eso se sigue viendo. Entonces, mientras las dudas persistan, yo creo que el reloj va corriendo, ¿no? Para lo que sería una salida al mercado un poquito más fuerte. Muy bien. Y Milagros, para terminar y ya liberarte, o desde tu concepción, desde la de INVEC, ¿qué está faltando, ¿no? ¿Qué señal, qué medida, las reformas, digamos, cuál es la otra pata que falta para, bueno, para el repunte, digamos, para liberar estas dudas, digamos, que ustedes dicen, bueno, si el gobierno libera esto, ya cambia la ecuación? No, por supuesto que no hay una única Ujú. medida y no es fácil, es un equilibrio difícil, sobre todo considerando la historia, como decíamos, o sea, digo, porque Sí, sos representante de un país con una historia complicada, los con antecede, sí. exactamente eso está, también con lo difícil que haber conseguido estos logros. De nuevo, no hay que subestimar esos primeros kilos, uno hace esfuerzos por bajar esos primeros kilos o bajar la inflación de los niveles que se heredaron a un nivel del 31,5%. Digo, todos esos logros tuvieron ya esfuerzos, Ujú. entonces no es tan fácil, no es una única medida, pero creo que ser un poco más claros en las priorizaciones de lo que es el esquema cambiario, es lo que sigue demandando el mercado. Digo, porque estamos todos a veces adivinando, bueno, sí, ahora las compras del central son bien claras, pero también qué es lo que hace el tesoro, digo, todo eso creo que sigue Sí. faltando una claridad un poquito mayor, en política monetaria también, y bueno, y después en la política, esto de que vamos a una capacidad de acuerdos, de sancionar leyes, de hacer reformas, no solamente por lo que pueda implicar la reforma en sí, porque tampoco son milagrosas, o sea, no es que haces una reforma laboral y tenés un boom de empleo, pero sí por lo que implica de, bueno, es un país, ya no un gobierno, porque eso importa menos a la hora Ujú. de invertir, es un Sí. país que quiere cambiar su arquitectura económica. Y para eso creo que todavía falta más, un poco más de política, ¿no? Y de resultados en materia de política. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Milagros. Muy clara toda la explicación, ¿eh? Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a vos, Julieta. Hasta luego. Entiendo.